no somos nadie. Pero el que no seamos perfectos no es razón para dejar de buscar juntos la comunión de Dios en su casa. Tenemos que buscar la comunión de Dios. Tenemos que permitir que Dios se haga presente en nuestros hogares. Porque en esa comunión con Dios es en donde encontramos primero el perdón de nuestros pecados y luego la fuerza para renunciar a ellos. Entonces el primer perfil o el primer rasgo del carácter de una madre cristiana es entonces tener una relación correcta con su esposo. Si su esposo es un fiel adorador de Dios, adore a Dios con él. Y las que no tenemos o las que no tienen ese esposo que tiene una correcta relación con Dios, y las que no tienen ese esposo que busca obedecer a Dios, la respuesta sigue siendo la oración. No podemos deshacer el pasado. Hay decisiones que se tomaron que debemos afrontar ahora. Hay errores que se cometieron, cuyas consecuencias estamos viviendo hoy. Pero es una realidad, la gracia de Dios nos ayuda a soportar. Y la gracia de Dios, si le pedimos con fe, hace que los errores se reviertan. Dios siempre da una salida. A veces son salidas dolorosas, a veces son salidas drásticas, pero hay que tomarlas. A veces la gracia puede hacer que un corazón duro, un corazón de piedra, cambie y se entregue a Dios y ame a Dios, y entonces ese amor por Dios sea reflejado hacia nuestra familia. Y es un consuelo real. Y una madre que por desgracia está en esta situación, donde no tiene un compañero cristiano, aunque diga que es cristiano. Una cosa es decir que somos cristianos, otra cosa es ser cristianos. Pero una esposa que tiene esa triste condición debe entender que la oración tiene poder y que Dios puede actuar y que lo va a hacer. Y lo único que Él nos pide es esa serenidad para esperar en Él. Esa paciencia para ver reflejada su voluntad en la vida nuestra. Pero es bíblico y hay muchos testimonios de hombres que han venido al conocimiento de Dios a través de la conducta de sus esposas. Cuando una esposa es fiel a Dios, Dios es fiel, más todavía. Puede hacer que el peor de los esposos se convierta en un hombre de Dios y por resultado lógico en un esposo amoroso. Yo sé de eso. La gracia de Dios actuó primero con mi papá y lo transformó de ser un alcohólico a ser un siervo de Él. Y la gracia también hizo que las oraciones de mi esposa me alcanzaran a mí. Dios es fiel. Lo que queda entonces de parte nuestra es ser fieles a Él. Y la fidelidad se demuestra esperando en Él, confiando en Él. En segundo lugar, una madre cristiana tiene una correcta relación con Dios. Ana no solo tenía una correcta relación con su marido, tenía también una correcta relación con Dios.
Cuando Ana tenía un problema, no se desquitaba con su marido, no se desquitaba con Penina, que era su rival de amores. Y miren que Penina le hacía la vida muy difícil a Ana, porque dice la Biblia, Penina había tenido hijos, Ana no, Ana era estéril. Pero en vez de amargarse y desquitarse, que quizá humanamente uno pudiera decir, bueno, pues tenía razón, si la ataca, pues tiene que defenderse y atacar también. Pero esa no es la forma en que Dios actúa. Y esa no es la forma en que Ana actuó. Cuando Ana tenía un problema, llevaba el asunto a Dios. Miren que dice el versículo 9 y el versículo 10 del 1 de Samuel 1. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Los ataques de Penina, la tristeza por no ser madre, el deseo de serlo, llevó a Ana a una situación extrema, a sentir todo el peso de la desesperación, de la tristeza, pero ella llevó esa tristeza y esa amargura al único que se la podía quitar, que es Dios. Y es lo que una madre debe hacer. Cuando tenemos algún problema, debemos llevarlo delante de Dios. Cuando una madre tiene un problema, debe llevarlo delante de Dios. El problema de Ana era que no podía tener hijos. Así que llevó ese problema a Dios. Y eso es tener una correcta relación con Dios. Ana estaba tan cercana a Dios que sabía que era suficiente para resolver su problema. Ana tenía esa correcta relación con Dios porque sabía que la mayor bendición que Dios le puede dar a una mujer es la bendición de ser madre. Y ella quería ser madre. Ella quería esa bendición porque no había podido serlo. Así que en su tristeza, en su amargura, Ana hace un voto a Dios, que está en el versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Así de importante era para Ana el tener un hijo. No por el hecho de tenerlo, pero porque Ana sabía de la relación directa que para la mujer existe entre tener un hijo y la bendición de Dios. Hermanas, es importante que ustedes oren por su trabajo, que oren por su desarrollo profesional. Es importante que lo hagan, pero es indispensable que oren porque Dios les dé la bendición de ser madre. Y si Dios se lo concede, que Dios le permita ser una buena madre. Es muy triste cuando las mujeres no quieren tener hijos, porque ello significaría el deterioro de su carrera, o peor aún, de su figura. O cuando siendo madres consideran a sus hijos un estorbo para su desarrollo como mujer. Hay una estadística muy interesante que nos habla del descuido que muchas mujeres tienen en cuanto a sus hijos. Es un estudio que una revista realizó acerca de quiénes son las principales víctimas de las enfermedades invernales.
En el número 1 están los hijos de madres trabajadoras. Los hijos de madres trabajadoras son los más vulnerables a sufrir enfermedades invernales. Y después de que se hizo la encuesta, se entrevistó a varias de estas madres trabajadoras para buscar la razón. La respuesta más común fue: el nivel de competencia en mi trabajo es muy alto y no puedo darme el lujo de faltar porque hay muchas mujeres que no tienen familia y que compiten conmigo. Así es que en muchas ocasiones debo mandar a mi hijo a la escuela aunque esté enfermo, o bien dejarlo solo en casa hasta que regreso del trabajo. Eso fue lo que contestaron. No puedo faltar, entonces yo mando a mi hijo a clases porque debo ir a trabajar, o lo dejo en la casa solo para yo poder ir a trabajar. Hay muchas, o puede haber muchas razones para ello. Puede haber jefes tiranos que amenacen a la mujer: si no vienes te corro. Y es triste, pero podríamos entender eso. El problema es que a veces no hay esa amenaza, no hay esa situación. Lo triste es que la mayoría de los trabajos es que si hay una enfermedad de un hijo, se privilegia a las madres y se les permite faltar o reponer el tiempo después, pero no se quiere. Hermana, para tener una correcta relación con Dios es necesario que estemos tan cerca de Él que llevemos nuestros problemas a Él y a nadie más. Tener una correcta relación con Dios como mujer es anhelar la bendición más grande que Él nos puede dar, que son los hijos. Ana lo hizo, Ana llevó su problema delante de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel quiere decir oído por Dios. Una madre cristiana entonces tiene una correcta relación con su esposo y una correcta relación con Dios. Por último, una madre cristiana tiene una correcta relación en su hogar. Primero que nada, en esta correcta relación de Ana en su hogar, ella cuidaba con dedicación a su hijo. Y es algo que nuestras madres deben aprender, las madres jóvenes deben aprender. Está bien dedicar tiempo y esfuerzo al trabajo. Está bien dedicar cuerpo a su figura. Está bien dedicar tiempo a su esposo, por supuesto que está bien. Pero cuando se tiene la bendición de tener un hijo, es indispensable dedicarse a cuidar a su hijo. Dedicarse a demostrarle amor a su hijo. En el versículo 21, después subió el varón Elcana con toda su familia. Ya esto es después de que Samuel había nacido. Al año siguiente, porque cada año toda persona judía debía acudir al santuario a ofrecer sacrificios a Dios. Entonces, al siguiente año, ya existiendo Samuel, Elcana subió para hacer el sacrificio acostumbrado y su voto, dice la Biblia.